Hola de nuevo, mi nombre es Julián de opciondelta.com y en esta lección del curso de iniciación a las opciones financieras vamos a ver cómo funciona todo el proceso de expiración y asignación de opciones, así como las partes involucradas en él, quiénes son y qué papel juegan los reguladores del mercado y lo que supone para nosotros como inversores en opciones. Recordemos que cuando un contrato expira nos podemos encontrar en la situación de que al vendedor de dicho contrato se le asignen acciones del activo original. Y este proceso en muchos casos, sobre todo en inversores principiantes, pues puede resultar un poco confuso y ser a la vez algo un poco temido. En los siguientes minutos lo que vamos a intentar es desgranarlo por completo para que puedas entender cómo funciona exactamente y que así te sientas seguro con tu operativa, incluso si te encuentras en este escenario. Como ya hemos visto en varias lecciones anteriores a lo largo de todo este curso de iniciación, los contratos de opciones, ya sean call o put, tienen dos características principales. La primera es que tienen una vida limitada, es decir, tienen una fecha de expiración en la cual dejan de tener validez para ambas partes. Y la segunda es que son activos financieros derivados de otros activos, ya sean ETFs, acciones, índices, futuros o lo que sea. Por lo tanto, tienen una regulación un poco diferente, por ejemplo, a la que pueden tener las acciones ordinarias. Así que yo creo que lo primero que debemos preguntarnos de todo este proceso de expiración y asignación es ¿quién regula todas estas transacciones? ¿Hay algún organismo que nos asegure tanto el beneficio como la entrega de acciones? Pues obviamente la respuesta es que sí. Cada mercado tiene su propio regulador, pero el más importante de todos es la Option Clearing Corporation, que está en Estados Unidos, también conocida como OCC y que tiene su base en Chicago. Esta organización actúa como compensación y liquidación central de todas las transacciones que se hacen con opciones financieras dentro de Estados Unidos. Su objetivo principal es infundir estabilidad dentro del mercado de derivados y obviamente dentro del mercado de opciones. Ellos son los que aseguran todas las transacciones haciendo efectivas tanto las expiraciones como las asignaciones. Pero es muy importante tener en cuenta que no participan de ninguna transacción. Ellos no son la parte contraria a la que vendemos o compramos un contrato. Simplemente son el árbitro que hace que se cumplan todas las obligaciones, pero que también se hagan efectivos nuestros derechos. Como regulador, se encarga de que todos los pagos estén asegurados incluso cuando una de las partes pues no puede hacerlo efectivo por el motivo que sea, porque no tenga liquidez o por lo que sea, que no suele ocurrir, pero ellos, en el caso de que ocurra, van a ser los que pues cubran esta transacción. Dentro del mercado español, el encargado de hacer todo esto es la MEFF, que es el Mercado Español de Futuros y Opciones Financieras. Ellos son los que se encargan de gestionar tanto las garantías como de asegurar los cobros y los pagos, de hacer efectivas las expiraciones y las asignaciones de todos los contratos, etc. En definitiva, todo lo que hay que hacer alrededor de un contrato de opciones se encarga la MEFF dentro del mercado español. Bien, vamos a entrar ya en materia. Como ya hemos visto en lecciones anteriores, la expiración va directamente relacionada con la prima que tiene un contrato, con la prima que se paga dentro de un contrato. Por regla general, cuanto más tiempo quede hasta la expiración, mayor va a ser la prima que se esté negociando, porque también va a ser mayor el riesgo para la parte vendedora. Funciona muy similar a un contrato de seguro sobre un vehículo. Cuanto más tiempo queramos asegurar nuestro coche, pues más cara va a ser la póliza que tengamos que pagar, obviamente, porque también el riesgo que va a correr la empresa aseguradora pues es mayor. Como vendedores de opciones funciona muy similar o prácticamente igual. Al vender opciones debemos asegurarnos de no asumir mucho riesgo en comparación con el beneficio potencial. Idealmente debemos encontrar un periodo adecuado en el que el balance tiempo hasta la expiración, prima recibida, pues sea óptimo. Por regla general queremos que el tiempo hasta la expiración sea el menor posible y la prima el mayor posible. Basándonos en algunas investigaciones y experiencia propias, este periodo está comprendido entre 30 y 60 días aproximadamente, siendo 45 el número ideal para vender contratos. Intentaremos, por regla general, buscar contratos para venderlos cuya fecha de expiración sea dentro de 45 días. ¿Y por qué 45 días? Pues bien, porque estas investigaciones nos demuestran que en este periodo de tiempo el valor extrínseco se empieza a reducir más rápidamente porque también comienza a haber más probabilidades de que a la expiración del contrato este solamente tenga su valor real. Recordemos que el valor extrínseco se va perdiendo poco a poco conforme va pasando el tiempo, pero cuando llegamos a 45 días para la expiración, aproximadamente, esta reducción se va incrementando y se va acelerando hasta llegar finalmente a cero a la expiración. Nosotros como vendedores de opciones lo que vamos a intentar es beneficiarnos de este periodo de aquí.
pero es que además estos 45 días nos dan tiempo suficiente para hacer algún cambio en nuestras operaciones o algún ajuste en nuestras operaciones si éstas se volvieran en nuestra contra. Por regla general, no queremos situarnos en expiraciones que estén muy cercanas porque la prima va a ser muy pequeña y tampoco queda tiempo para hacer ajustes en el caso de que tengamos que hacer alguno, pero tampoco queremos alejarnos mucho porque aunque la prima sea mayor y el valor extrínseco sea mayor, el riesgo que estamos corriendo por el mayor tiempo hasta la expiración es demasiado alto porque en tanto tiempo pueden suceder muchas cosas. Bien, hasta ahora solamente hemos visto que existen contratos con expiración mensual, pero también existen otros tipos con características un poco diferentes y que necesitamos conocer. En primer lugar tenemos los contratos de opciones con expiración semanal. Obviamente estos van a ser los que expiren cada sábado de todas las semanas del año. Este tipo de expiración es menos común que las demás y solamente las vamos a encontrar en activos muy importantes como grandes acciones o índices, por ejemplo Apple o el SPI. Son característicos además por no tener mucha liquidez, aunque cada vez se están poniendo más de moda entre los inversores. En segundo lugar tenemos obviamente los contratos con expiración mensual, los cuales expiran el tercer sábado de cada mes del año. Este tipo de contratos son los más utilizados por el mercado y por regla general también son los que vamos a utilizar nosotros en opción delta porque tienen mayor liquidez. En tercer lugar tenemos los contratos trimestrales. En este tipo de contratos la expiración la encontramos en el último viernes de cada mes de expiración y hay 3 ciclos de expiración. El primer ciclo pues está comprendido entre los meses de enero, abril, julio y octubre y el segundo y el tercero pues en estos meses que vemos en pantalla. Entre uno y otro obviamente pues tenemos 3 meses de diferencia. Y cuando decimos que expiran el tercer viernes de cada mes nos referimos a que, por ejemplo en este ciclo de aquí, pues expirarán el tercer viernes de marzo, el tercer viernes de junio, septiembre, diciembre, etc. Y por último tenemos los LEAPS, cuya abreviatura viene del término en inglés Long Term Equity Anticipation Securities, que simplemente son contratos que tienen más de un año hasta la fecha de expiración. Por regla general nosotros no lo vamos a utilizar en opción delta, porque aunque ofrecen una prima mayor, obviamente, el riesgo en términos de tiempo que tenemos que correr también es demasiado grande. Bien, aquí tenemos un calendario con todas las expiraciones. Este calendario, pero en su versión completa, lo puedes encontrar en opciondelta.com de manera totalmente gratuita para que lo puedas descargar y utilizar cuando estés operando. Estos calendarios contienen todos los días festivos y también las fechas de expiración de tanto los meses, de los contratos mensuales, como de los contratos trimestrales. De nuevo, es totalmente gratis y si quieres descargarlo para usarlo como herramienta, solamente tienes que ir a opciondelta.com/recursos y ahí lo puedes encontrar. De todas formas, como puedes observar aquí, aunque hemos dicho que los contratos expiran el tercer sábado de cada mes, en realidad se dejan de negociar justamente el viernes anterior, el tercer viernes de cada mes. A partir de este día ya no podremos ni comprarlo ni venderlo, pero decimos que expiran el sábado porque es en realidad cuando vamos a ver las acciones asignadas en nuestra cuenta. Si este viernes fuera festivo, pues directamente el último día de negociación pasaría al día inmediatamente hábil anterior. En el caso de que fuera el jueves, o si el jueves también es festivo, pues el miércoles y así sucesivamente. Pero ¿cómo funciona exactamente todo este proceso de ejercicio de asignación? Bien, pues vamos a verlo. Recordemos que el ejercicio y la asignación se refieren simplemente al proceso de liquidación en concordancia con los términos de un contrato. No vamos a entrar más en detalle en esto porque tenéis más información en las lecciones anteriores. Pero sí que necesitamos saber cómo funciona todo el proceso. Como hemos visto al principio de esta lección, dentro, en el medio de todo, tenemos al organismo regulador. Vamos a poner un ejemplo con una call larga, con una call comprada, para que también sea un poco más sencillo de entender. En primer lugar tenemos al comprador de este contrato call y que se encuentra con que a la expiración del contrato pues este tiene valor para el comprador, tiene valor para él y decide pues ejercer su derecho a adquirir las acciones. Lo que hará en primer lugar es enviar una orden de ejecución a su broker. Este broker a su vez enviará una orden a la OCC o al organismo regulador correspondiente. Y aquí esto es muy importante. El organismo regulador lo que va a hacer es escoger un broker de los que tenga listados al azar. Va a escoger un broker completamente aleatorio, de los que obviamente pues sean miembros de este organismo regulador, que son los brokers que nosotros recomendamos.
Este broker a su vez va a escoger a un vendedor de ese contrato de opción call también al azar, o hay algunos brokers que lo hacen por primero entra, primero se asigna. En el caso de que seamos asignados en la tarea de vender esas acciones, pues lo que tenemos que hacer es enviar las acciones. Esto se va a hacer automáticamente y en un segundo, obviamente, le tenemos que enviar las acciones al broker, a nuestro broker, que se las enviará a su vez al organismo regulador, el cual las devolverá al broker original y este a su vez al comprador del contrato. De nuevo, todo esto se hace en un segundo y es directamente un clic. Pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de opciones, y esta es la razón principal o una de las razones principales por las que somos vendedores de opciones, que las opciones o la mayoría de opciones se cierran antes de la expiración o expiran sin valor. En base de hecho a los datos de la OCC, los compradores de opciones solamente ejercen alrededor de un 7% de los contratos de opciones que se compran. Bien, dependiendo del activo subyacente que estemos negociando en nuestro contrato, se pueden dar dos tipos de liquidación: liquidación física y liquidación en dinero en efectivo. Comencemos por la primera. Los contratos de opciones cuyo subyacente, por ejemplo, es una acción de una empresa, pues tendrán un método de liquidación física. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a la fecha de expiración la asignación se hace directamente con las acciones. Se transfieren las propias acciones de la compañía. En función del tipo de contrato que estemos negociando, pues tendrá la siguiente conversión. Una call larga corresponderá a 100 acciones, una call corta corresponderá a menos 100 acciones y justamente al revés con el caso de las put. Este tipo de liquidación es la más común y obviamente la vamos a encontrar en activos que pudiéramos comprar directamente sin necesidad de un contrato de opciones. Y por otro lado tenemos los contratos cuyo método de liquidación es a través de la entrega de dinero en efectivo. Nos vamos a encontrar con este método de liquidación cuando es imposible transferir el activo subyacente. Por ejemplo, cuando estamos operando opciones sobre índices. Recordemos que los índices, o si no lo sabes, los índices no se pueden operar directamente. Nosotros no podemos comprar acciones del IBEX o acciones del SPI, del SPX, que es el Standard & Poor's, o no podemos comprar el VIX directamente. No podemos comprar estas acciones porque entonces dejarían de ser índices. Por lo tanto, ante la imposibilidad de transferir acciones de estos índices, lo que se hace es transferir el equivalente en efectivo. Da igual que nuestra opción sea call, put, vendida o comprada. Independientemente de esto, cuando son subyacentes que no se pueden transferir, pues como decimos, se enviará el equivalente en dinero en efectivo para la parte compradora o la parte vendedora. Y por último, en función de cuándo puede ocurrir este ejercicio de asignación de un contrato, nos encontramos con dos tipos de opciones: las opciones con estilo americano y las opciones con estilo europeo. En la primera, los contratos de estilo americano, las acciones pueden ser asignadas en cualquier momento desde la firma del contrato hasta la fecha de expiración. Por ejemplo, el comprador podría decidir ejercer su derecho 10 días antes de la expiración sin problema, pero esto no suele ocurrir. La mayoría de asignaciones se llevan a cabo la última semana e incluso los últimos días justo antes de la expiración del contrato. Este tipo de opciones las podemos encontrar en todas las acciones americanas, por ejemplo Apple, Google, Netflix, etc. Y a pesar de que no suele ocurrir, como decimos, sí que hay algunas ocasiones en las que puede haber una temprana asignación. Por ejemplo, cuando una empresa va a repartir dividendos, si al comprador de la opción le interesa tener las acciones para beneficiarse de esos dividendos, pues puede ser que la asignación se dé antes de la expiración. Y por otro lado tenemos los contratos con estilo europeo, que son aquellos en los que la asignación solamente se puede dar a la expiración del contrato. En este caso, el comprador no tendrá la posibilidad de ejercer su derecho antes de esta fecha. Este tipo de contratos son menos comunes, pero lo podemos encontrar, por ejemplo, en índices, en Forex, en un par euro-dólar, por ejemplo, o en acciones europeas y también, obviamente, en las españolas. Bien, esto sería todo por esta lección. Espero que te haya servido para entender cómo funciona exactamente todo el proceso de expiración y asignación de un contrato. No te olvides que en opciondelta.com también tienes la lección en formato texto con imágenes descriptivas, además del resto de cursos y lecciones para que aprendas a operar en opciones de manera sencilla y organizada y obviamente a tu ritmo. Si tienes cualquier consulta, escríbenos a nuestra cuenta de correo y no te olvides de seguirnos en redes sociales y de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que hacemos aquí en Opción Delta.
Y por último, si este vídeo te ha sido útil, te pido que lo compartas para ayudarnos a seguir avanzando en este camino de educar a más gente en el uso de este activo financiero. Nos vemos en el siguiente vídeo.